Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, welcome to la llave inglesa, triste para los béticos, alegre para los ingleses, pero ¿se van a llevar todas las competiciones europeas? Menos la importante, también asunto menos alegre que es el atropello múltiple en la celebración del Liverpool, que nos sobresaltó el lunes por la noche, el ascenso del Sunderland. Ascendió a Premier League, un equipo histórico, multicampeón y con un documental reciente. Y también tenemos muchos más asuntos que comentar, como la polémica arbitral del Aston Villa, que se quedó fuera de Champions en Old Trafford en el último partido. Y como siempre, un Paul convaleciente, Paul Singh, que no obstante lo va a dar todo durante unos minutos. ¿Verdad que sí, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que está casi finalizando ya la temporada, pero hay muchísimas cosas que comentar. El lunes celebró el Liverpool aquí siendo festivo, celebró el Liverpool su trofeo en las calles, como hizo el Crystal Palace también con su FA Cup. Por desgracia, alguien en un coche decidió atropellar a más de 70 aficionados. Al menos nadie ha muerto, pero sí que hay algunos todavía que están en el hospital. Detuvieron al hombre de 53 años y la policía directamente pocos minutos después de accidente, pocas horas, directamente reveló la nacionalidad del sospechoso para evitar cualquier tipo de incidente, que es un hombre de la zona, hombre blanco, 53 años y de Liverpool, pero de momento no se sabe el motivo, pero obviamente ocurrió justo hacia el final de las celebraciones y obviamente hubo muchísimos lesionados, incluyendo algunos niños. Es algo parecido a lo que ocurrió en Barcelona en la previa del derbi catalán entre Español y Barça. Es una triste moda la que estamos viviendo de atropellos, de gente además que es de la zona, no son terroristas, tocamos madera, pero que de una manera trágica pues se lleva por delante a un montón de espectadores que están congregados. Bueno, por lo menos no tenemos que lamentar muertes y eso ya es un punto importante cuando se producen este tipo de hechos que nos suelen impactar bastante y que desde luego no se espera a nadie. El Liverpool que celebró la Premier, el Liverpool que va fuerte en cuanto al mercado de fichajes, lo de Florian Wirtz está cada vez más caliente. Parece que se va a adelantar a Manchester City, a Bayern de Múnich por la joya del Bayern Leverkusen, al que van a dejar desfalcado porque también se van a llevar a Frimpong. El lateral izquierdo del Bournemouth, Milos Kerkez. También decía ayer Fabricio, si se va Darwin Núñez puede llegar Ekitike. En fin, están removiendo el avispero porque quizás piensen lo mismo que nosotros, que la Premier está muy bien, pero que los últimos meses se han caído y que la Champions fue una oportunidad perdida y que con un par de remiendos, entre comillas lo de un par de remiendos, pueden mejorar mucho la temporada que viene. Sí, ahí creo que eso es lo importante. Cuando ganas algo, tienes que seguir mejorando, porque no creo que el City vaya a tener tan mala temporada como la que acaba de tener. Los otros equipos, si no ganan, van a fortalecer. Es que tú también tienes que... eh, eso se puede acusar a veces, quizás a poco al City, ¿no? Que a veces ha ganado y luego pues está contento, ha cambiado algún que otro jugador, pero los otros equipos ya han mejorado. O sea, tú tienes que seguir mejorando y fichando para siempre tener a los mejores jugadores cuando están ahí en su mejor momento. A mí me parece bien lo que hace el Liverpool. Obviamente, ha visto, obviamente, ve bastantes partidos del Bayer Leverkusen eh, y ya, obviamente, ya está a punto de fichar a esos dos jugadores, pero para mí eso es lo que quiere el Liverpool, como has comentado, ha tenido problemas en los últimos meses y obviamente pues dolió muchísimo la derrota contra el PSG y luego obviamente acabó también eliminado contra el Plymouth en la FA Cup, que hace poco parece que va a perder a su entrenador que va al Schalke. Así que Sí, estas son cosas del fútbol que la gente va moviendo, ¿sí?
pero el Liverpool quiere seguir siendo campeón. Exacto, Miro Muslic, un entrenador que dirigió al Plymouth y dio el petardazo ganando al Liverpool en Copa. Eso fue en enero, parecía un accidente. En marzo se cargó el PSG al Liverpool con total justicia de la Champions. Ya tenía la liga en el bolso, era cuestión de tiempo, la ganó. Pero de momento, sustituto de Trent Alexander-Arnold, en mi opinión, a la altura de Trent Alexander-Arnold y por un precio muy razonable para las cifras que se mueven hoy en día, 35 millones por Frimpong. El otro lado con Kerkez, muy interesante porque es joven, porque puede recoger el testigo de Robertson, también suplir a la baja de Simicas, que supongo que acabará saliendo, porque si no, no tiene demasiado sentido este movimiento. Y luego la parte de arriba, lo de Florian Wirtz, personalmente a mí es de todos los clubes para los que ha sonado en el que más me apetece verlo, porque el Manchester City no deja de tener ahí muchas estrellas, aunque no lo parezca. El Bayern de Múnich es lo de siempre, quitándole al Bayern Leverkusen talento. Sería la historia típica, pero en el Liverpool este chico puede tener un encaje fantástico y puede darle un salto de calidad ahí asociándose con Salah, Florian Wirtz. A mí me apetece mucho este movimiento. Obviamente preferiría que se quedaran todos los grandes del Bayer Leverkusen y que siguiera siendo una alternativa en Alemania, pero si se tiene que ir Florian Wirtz, a mí el Liverpool me parece un buen destino y me parece que es una apuesta de club interesante. El otro verano no se gastaron demasiado, solo Chiesa, solo Mamardashvili, que a ver lo que hacen con él, pero lo de... Es que encima de eso, han reforzado ya todas las líneas, salvo centro del campo, han reforzado todas las líneas y se confirma lo de Florian Wirtz. Sí, bueno, además, ¿no? Yo creo que la temporada pasada se habló muchísimo más de Wirtz porque fue su entrada, ¿no? Al fútbol cuando se presentó al mundo del fútbol esta temporada. Yo creo que se ha hablado menos de él, pero sigue metiendo goles, sigue haciendo bien su trabajo. Eso también puede influir un poco en el precio, pero más que nada, pues debería haber algo menos de competencia en comparación con la temporada pasada. Y sí, parece como el Leverkusen está sufriendo lo que estaba pasando al Bournemouth, que ha tenido realmente una buena temporada y ya está perdiendo a sus jugadores. Sé que el Leverkusen ya ha tenido unos cuantos, ¿no? Que ganó la Bundesliga. Pero, por ejemplo, Bournemouth pierde a Kekes, ya ha perdido a Hausen al Real Madrid. Pues perdiendo a sus jóvenes talentos a los grandes clubes, que es el mercado del fútbol. Por desgracia, eso es lo que pasa cuando no eres de los equipos top, pero tienes un temporadón. Mm. Pues ya lo vio el Girona hace un par de temporadas, que cuando pasa eso ya pierdes a tus mejores jugadores y en esa situación lo único que puedes hacer es intentar conseguir el mayor dinero posible para ellos. Sí, el Bayer Leverkusen no se desplomó la temporada siguiente al exitazo porque ha quedado segundo en Champions. Lo hizo muy bien, salvo por el partido precisamente en Anfield, en el que salió goleado, pero Florian Wirtz hizo una Champions espectacular hasta los octavos de final y ahí ya en octavos de final cayeron contra el Bayern de Múnich. En cuanto al Bournemouth, no me atrevo yo a decir lo que sale pensar una vez se desprende de tantos grandes jugadores, que es el año pasado, lo comenté, que me parecía que lo iba a pasar mal para salvarse, aunque descenderían los tres ascendidos. Pues no lo pasó ni mucho menos mal, estuvo mucho más cerca de Europa porque el Bournemouth se repone muy bien. Cuando vende estos jugadores caros, tiene ahí un sistema de ojeadores, tiene unos fondos que no le importa gastarse y lo suele hacer bastante bien. Mientras tengan a Iraola, seguirán, yo creo, tranquilos en la Premier League, pese a las apariencias, que con otro entrenador yo creo pues que no lo pasarían nada bien. Eso es el Bournemouth, eso es también el Liverpool y ya la noticia más reciente, lógicamente en el panorama internacional y en lo que toca aquí a España, es el asunto del Chelsea ganando la Conference League, cumplió con su obligación. ¿Qué te pareció a ti la reacción del Chelsea? Porque es lo que más se está debatiendo en España. Si fue el Betis el que se cayó o si fue el Chelsea el que reaccionó. ¿Te pareció para tanto el Chelsea? Porque mucha gente dice, pues bueno, no demostró gran cosa. Fue el Betis el que hizo un papel muy malo en la segunda parte, pero claro, hay siempre dos factores. Cuando hay un volteo de marcador de 1-0 a 1-4, tienen que influir las dos partes.
Creo que ambas cosas, que de hecho yo creo que el Betis jugó muy muy bien en el primer tiempo. El Chelsea, no sé si notó el cansancio del domingo, porque ya se jugaba mucho, ¿no? Pero el Betis, en mi opinión, jugó muy bien. Abde otra vez hizo un gran partido. Y cuando miras a la plantilla no debería sorprenderte, porque casi todos los jugadores han jugado también en la Premier League o en otros clubes grandes también. Son equipos, es un equipo con muchísima calidad. Para mí el Betis mereció ir ganando en el primer tiempo. Y luego ya, yo creo que después de media hora, 35 minutos, el Betis decidió defender más, intentar esperar una oportunidad. Y ya hacia el final del primer tiempo, el Chelsea ya creció. Pero creo que yo pensaba que cuando ya al descanso, llegó al descanso, que ya el Betis iba a tener tiempo para recuperarse, para tener momentos con el entrenador y luego mejorar también en el segundo tiempo, después de esos 5 o 10 minutos. Pero eso no ocurrió. Entonces el Chelsea vino otra vez a atacar, hizo los cambios. Creo que eso fue muy bueno, dando entrada a Sancho, a James, por ejemplo, Gigi Hall. Y creo que esas cosas, esos jugadores también hicieron diferencia. Y el Betis, yo creo que ese plan, creo que tenía ese plan de vamos a aguantar al 1-0, pero y es que con la calidad del Chelsea se veía venía y hay cuestión de si marca uno, entonces esa estrategia no va a funcionar. Pero sí que fue un partido muy abierto, ¿no? Yo creo que hasta en los primeros 35 minutos y luego ya, yo creo que después del 1-1, el Chelsea tuvo ese momento y para mí no hubo posibilidad. Después el Chelsea mejoró bastante el segundo tiempo con los cambios y con el gol ya el Betis no pudo cerrarse atrás y obviamente hacia el final los últimos goles vinieron cuando el Betis buscaba el empate, que lo veo lógico. Importantes los cambios del Chelsea, no solo por los que entraron, que por supuesto, también por quitar a Malo Gusto. Vaya lateral de honor a su nombre, Malo Gusto. El partido que hizo el miércoles, Abde fue el mejor y Malo Gusto fue el peor. ¿Qué te pareció el partido de Copam? Porque se ha hablado mucho aquí en España. Pues hemos tenido en el canal del pelotero del Antifaz, que es una representación fiel de España, hemos tenido el debate con mi compañero Luis Molinero y yo de si Cole Palmer es para tanto, porque en la previa él me dijo, es experto en fútbol internacional en Radio Marca, y me dijo, el Chelsea no tiene un jugador como Isco. Y yo le decía, a ver, a mí Cole Palmer me encanta, aunque esté mal, aunque tenga una temporada en la que por suerte para el Betis llega peor. Luego es verdad que en la primera parte no hizo nada, y que en la segunda parte, sin marcajes que lo supieran contener, pues metió esos dos pases de gol. Pero, ¿qué te parece a ti la figura de Cole Palmer si lo sitúas ya por encima de Isco, que pudo ser el termómetro de enfrente el pasado miércoles? Bueno, yo creo que obviamente están en momentos diferentes de su carrera, ¿no? Em, yo creo que Palmer va a mejorar aún más. eh, Isco, para mí, ya ha tenido, ¿no? sus mejores días, pero creo que los dos son muy, muy buenos. Eh, pero creo que Palmer es cierto lo que comenta, ¿no? Que lo que comenta es que Palmer ha tenido, en comparación con la temporada pasada, ha tenido un momento tranquilo, ¿no? Con poca influencia en comparación con, por ejemplo, hace 6 meses, hace 12 meses, ¿no? Antes de la temporada pasada o en invierno se hablaba muchísimo de Palma pero salió en la final. Eso es lo que quieres. Un jugador bueno sale y rinde bien en las finales. Y yo creo que hay que recordar la temporada pasada del Chelsea, que sin Palma yo creo que no habría entrado a la Conference League, habría estado ya en la parte baja de la tabla. Yo creo que la gente tiene, ¿no? Poca memoria en el fútbol y es cierto que no entró en su mejor momento, pero el Palma ha demostrado en muchísimas ocasiones de lo que es capaz y lo demostró otra vez el miércoles en la final de la Conference League. Sí, yo a lo que voy es a que me parece que el nivel de la temporada pasada no fue algo puntual, sino que me parece
algo muy parecido al nivel que puede ofrecer en el futuro. O sea, me parece que la excepción es el bajón que ha pegado ahora, porque en la misma primera vuelta de esta temporada lo hizo muy bien también, que fue, si no recuerdo mal, cuando le metió 4 goles al Everton o una barbaridad de esa. No, al Brighton, correcto, al Brighton, que le metió 4 goles al equipo de Hurzeler, que había empezado bastante bien. A mí es un jugador que me parece muy especial y que, o sea, si tengo que mojarme entre quién va a ser el mejor jugador inglés de la próxima década, te digo Palmer. Me gusta más que Foden, me parece más especial y más elegido, dentro de que Foden también es el mismo proceso, temporada malísima de Foden, yo creo que bastante peor que la de Palmer incluso, y el año pasado sobresaliente, discutiendo ambos el mejor jugador de la Premier. ¿Tú eres más de Palmer o eres más de Foden? Yo soy siempre del jugador que juega mejor en ese momento. Del talento. Es mi opinión. Así que para mí, yo ahora soy de Palma. Simplemente por cómo juegan. Porque de momento me gusta más Palma. Sí, Pero es cierto que si me hablas hace 2 temporadas, pues iba por Foden. O ya, sea, esto ya, para mí, cuando tengo que elegir a un jugador u otro, siempre si me dices solo puedes tener uno en el equipo, siempre busco al presente, los mejores en ese momento, porque creo que eso es cuando tienes más posibilidades de jugar bien, porque creo que el fútbol es de momentos. Yo creo que cuando vas a una Eurocopa, a un Mundial, tienes que elegir los mejores mejores jugadores en ese momento. Siempre recuerdo 2016, la Eurocopa. Deberíamos haber ido con Rashford y Vardy después de no, Kane y Vardy, eso es lo que Kane y Vardy, y fuimos con Rooney y Welbeck. ya. Tenía sentido, ¿no? Kane y Vardy, Tottenham y Leicester, los dos de los equipos que terminaron primero y segundo en la Premier League. Estos son, y ya viste lo que pasó, ¿no? En la Eurocopa de Francia, caímos eliminados contra Islandia. O Sí. sea, estas son cosas que siempre tienes que pensar, en mi opinión, que hay que mirar el presente y los jugadores que están jugando bien en ese momento. Pues sí, coincido. Puede parecer algo muy obvio, ¿no? Decirlo, pero salvo algunos jugadores que cuando están muy mal sabes que van a volver, y podemos hablar del propio Palmer o del propio Foden, como esa clase de futbolistas a los que hay que esperar cuando están en un mal momento. Es que es así, es que el pasado ya se fue y el futuro ya vendrá. Hay que agarrarse al presente y pensar siempre en qué es lo mejor en este momento. Y ya a partir de qué es lo mejor en este momento, pues te irá dictando el fútbol si tienes que darle continuidad en el futuro o no. Pero que muchas veces se ficha por cantidades astronómicas jugadores que se prevé que vayan a ser muy buenos. Claro, es también ley del mercado e intentar adelantarte a otros equipos, pero son precios disparatados que se te vuelven en contra. Pienso, por ejemplo, en fútbol español, el Atlético con Joao Félix, también fútbol inglés, ha estado en el Chelsea. Tú fichas a Joao Félix pensando en lo que va a ser, pero en lo que ya es no te vale todavía 120 millones. Entonces, si no te los vale, pues no es lógico que te gastes toda la partida presupuestaria en alguien que es incierto. Mientras que el caso de Palmer Foden, claro, yo te pregunto, pues Palmer está mejor ahora. Es que es verdad, está mejor por esta final y porque Foden, es que la temporada que ha hecho Foden es durísima, ¿eh? Se habla aquí de una decepción de Vinicius, que es verdad, yo lo comparto al 100%, pero es que Foden no ha acabado siendo ni titular. El Manchester City le gana 0-2 al Fulham para meterse en la Champions y Foden ni aparece. Haaland al fin y al cabo transforma el penalti en segundo gol, ha tenido problemas, De Bruyne ya se va, bueno, el City sabemos que está en momento de transición, veremos hacia dónde, pero lo de Foden ha sido muy, muy, muy negativo, más negativo que lo de Palmer, como decía. Bueno, y ¿qué te pareció también el papel de Enzo Fernández? Porque se discute también en los canales más analíticos en España que le reprochan a Maresca que lo manda demasiado arriba, que no lo hace construir juego y dominar el centro del campo del Chelsea, que por eso en la primera parte el Betis estuvo demasiado cómodo porque Enzo Fernández no ejercía del Tony Cross del Chelsea o de alguien así que sepa dirigir el juego, sino que lo manda demasiado a un rol de llegador que luego, cuidado, le surte efecto porque marcó el 1-1 aunque colaboró el portero del Betis.
Yo creo que también tienes que mirar la situación del partido, Mm. ¿no? Eh, y eso ya en el segundo tiempo, como vio no funcionaba luego el primer tiempo, pues cambió, ¿no? Para mí, Enzo Fernández lo quiero en mi equipo por el potencial que tiene. Además, es una presencia molesta también para los rivales. Ya vimos lo que pasó con Anthony, ¿no? Con Anthony y Enzo Fernández hacia el final del partido. Esos jugadores, como el Betis, por ejemplo, tiene a Anthony ahí haciendo más o menos lo mismo. Yo creo que esos jugadores muchas veces, además de su calidad, una presencia fastidiosa para el rival es lo que quieres, porque puede sacar alguna amarilla, alguna roja, y ya hemos visto con Enzo Fernández la calidad que tiene. Así que a mí me parece bien, pero es cierto que tuvo más impacto en el segundo tiempo que en el primer tiempo, pero creo que se puede decir eso de prácticamente todos los jugadores del Chelsea. Sí, se puede decir, pero más que nada lo que se viene debatiendo aquí en España es el rol que le da Maresca, no solo en este partido, sino en general, que no le da las llaves del centro del campo y le dice construye, organiza y dirige el centro del campo, sino que le dice tú llega al área, sé más un Lampard que un Tony Cross o un Stephen Gerrard que un Tony Cross, pero bueno, Lampard porque estuvo en el Chelsea y fue un mito de los Blues. Eso está sobre la mesa. A mí la verdad es que me parece que los goles que está metiendo Enzo Fernández le dan la razón a Maresca en muchos momentos, porque le está dando libertad y es un jugador que tiene olfato para llegar, para rematar, para dar pases de gol. Está destapando también esa faceta, eso sí, sacrificando pues ese control del juego que puede echar la gente más en falta. Es un buen debate futbolero y también un internacional argentino, campeón del mundo, otro por el que se pagó muchísimo dinero más por el futuro que por el presente, pero como al Chelsea le sobra, pues no tiene mayor problema. Ya veremos. Por otro, por cierto, por el que se pagó, que fue Jadon Sancho, el miércoles, buen papel como revulsivo, pero no ha sido indiscutible, no ha sido líder. A ver si se queda o no se queda, porque también se comentaba que dependería mucho del sueldo. Bueno, lo que dependió, dice Emery, de los árbitros fue la no clasificación del Aston Villa para la próxima Champions. Y mira que se le puso a tiro, porque la última jornada de Premier League fue muy rara en cuanto a la derrota del Newcastle contra el Everton, que sí que el Newcastle lo tenía hecho a priori, pero hay un momento, si no me equivoco, en el que está fuera por la victoria del Chelsea contra el Forest y también porque el otro resultado, el del Aston Villa, iba 0-0, aunque le habían expulsado al Dibu Martínez en Old Trafford, pero fue un partido de mucha polémica, ¿no? Y de mucha polvareda en el que el Vila presentó una queja mundial o mejor dicho, una queja arbitral a lo Real de Madrid, de decir que, con ese árbitro no era fácil competir. Y porque lo que pasó es que el United jugó muy bien, en mi opinión. Mereció ganar el partido. Vimos otro United el domingo. Si no fuera por Martínez, ya habría ido ganando 4-0 al descanso. Incluso también en el segundo tiempo jugó mucho mejor el United. Pero más o menos en el minuto 60-65 hay un balón que intenta recoger Bayindia en su área y espera demasiado y Morgan Rogers viene a quitarle la pelota. Pero el árbitro pensó que India tenía una mano en la pelota. Y sí que tiene, creo que un poco la mano, pero no lo tiene apoyado ni contra el césped ni contra el cuerpo. Es que no tenía posesión de la pelota. Rogers patea la pelota, sale y mete a portería vacía para marcar el gol. Pero el árbitro pitó nada más tocar la pelota por primera vez Morgan Rogers porque dijo que era falta. Y se quejaron los del Villa diciendo, porque ahora tenemos el VAR, ¿por qué no has aguantado? Porque espera 2, 3 segundos y ya ves, deja que marque y luego puedes mirarlo. Y si lo hubieran mirado, pues creo que habría sido gol. Pero el árbitro pitó antes. Y después, con el empate le valía por la derrota del Newcastle, pero al final acabó perdiendo el partido. Pero
el árbitro Thomas Bramall, pues creo que es solo su segunda temporada o tercera temporada en la Premier League. Pues por esta temporada ha pitado 10 partidos, creo que de Premier League y 11 de Championship. Que en la Championship no hay VAR y tienes que pitar cuanto antes para eliminar el peligro. Y en la Premier League, pues no hay y tienes que aguantar. Y yo creo que ha tenido ese hábito de pitar antes y se le ha olvidado. Y han dicho, pues si es un partido tan importante, los televidentes han dicho, ¿por qué no has puesto un árbitro con más experiencia? Es la mayor queja, ¿no? Que todos se equivocan, pero creo que las dos cosas que tienen que pensar es, uno, ¿por qué han puesto un árbitro tan inexperimentado para este partido tan importante? Y B, porque los árbitros, porque el árbitro no aguantó y no pitó al final. Pero yo creo que la gran cosa para mí es que yo creo que debería ser como España, que no deberías tener árbitros pitando dos tipos de fútbol. O sea, Claro, para mí no puede ser que una temporada pites en Premier League y la siguiente en la Championship. Yo creo que en España, entre primera y segunda, no hay tanto problema porque los dos tienen VAR. eso es. Pero nunca tienes un árbitro pitando un partido de primera RFF y la semana que viene pitando en segunda. O sea, eso no puede ser para mí, porque el árbitro también se confunde, es ser humano y para mí son dos tipos de fútbol distintos, porque Sí. tienes que esperar, con la bandera tienes que esperar si hay una falta, a ver si pasa algo. Entonces, cuando no hay va, pitas antes para eliminar el peligro. Sí, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Cuando lo conocí más a fondo con tu ayuda, lo de los árbitros que pueden pitar una jornada en primera y a la siguiente jornada en segunda, a mí eso siempre me extrañó. Es como lo que hablábamos hace tiempo de lo naturalizado que tenéis, el país de los entrenadores longevos como Ferguson y Wenger, lo de cambiar de entrenador y que un míster pueda dirigir en dos equipos de Championship el mismo año. Son costumbres inglesas a las que yo no me termino de acostumbrar. Como futbolero español, esto de los árbitros igual, una jornada en primera, otra en segunda. Además que a mí me gusta a través de las aplicaciones consultar quiénes son los árbitros. Y, claro, Thomas Bramall, no hace tanto que lo conozco yo a Tomasito. Y pitar un partido de estos, pues no era plan, teniendo al primo de Andújar, al señor Oliver. ¿Qué estaba haciendo Oliver? ¿Estaba descansando? Pues no, No, ponlo. el problema es que está el Newcastle. Vaya Es que hombre. no lo querían poner en ese partido porque obviamente el Newcastle también se jugaba la Champions League. Bueno, Así Bramall que fue del él Newcastle no al fin y podía. al cabo, o sea que... Sí, 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 pero obviamente pues no querían ponerlo, ¿no? Pero él no podía, pero sí que había otras opciones Claro. eh, para hacerlo, para poner un árbitro top, ¿no? Por ejemplo, a Chris Kavanagh hizo el Sheffield United contra el Sunderland del sábado, pues pudieron haber puesto a él. Obviamente a Michael Owen no, pero sí que había mejores opciones que, por ejemplo, que Thomas Bramall. Qué bien hilado, Paul, lo del Sheffield United Sunderland. El Sunderland es el nuevo equipo de la Premier League, 8 temporadas después, y la verdad es que mola porque es algo refrescante, un equipo que no tenía presencia en la élite desde hace más de un lustro y que siempre ha dado que hablar porque ha sido campeón en los inicios de la liga inglesa, antes de que se llamara Premier League, los Black Cats, los gatos negros, que se hicieron famosos por, aparte de que ahora tengan al hermano de Jude Bellingham, a Joe Bellingham, que ya veremos si lo siguen teniendo, alguna opción más conservan gracias a ascender, pero no es seguro que continúe. Lo que los hizo famosos en los últimos años fue el documental de Sunderland Tirairá, ¿no? De Sunderland hasta la muerte. Estuvieron en segunda, vamos, en tercera división, en la League One, y desde ahí han vuelto a la Premier League, pero en League One lo pasaron mal, estaban ahí en media tabla, y no sé si ese documental lo has visto, yo no, pero que sí que cuando hablas del Sunderland lo primero que surge es eso. Sí, personalmente no lo he visto, pero el Sunderland de aquí es súper conocido, súper conocido. Yo lo tengo de memoria de cuando era niño, también recordando esos derbis del Sunderland contra el Newcastle, que son los derbis más conocidos que hay en esa parte del mundo. Es cierto que también está el Middlesbrough ahí,
pero esa rivalidad con el Newcastle es mayor, pero el Sunderland-Newcastle es un derby tremendo. Y respecto a, tiene una afición enorme, más de 50.000 asientos en el estadio. El Estadio de la Luz se llama el estadio. Y con Regis Labris, pues ha ganado ya, subido a la Premier League contra todo pronóstico, porque el Sheffield United jugó muchísimo mejor, metió el primer gol, Tyrese Campbell, parecía que se había metido en el 2-0 en el 36, pero con el VAR, porque no había VAR antes ni en semifinales, pero en la final hay, detectaron un fuera de juego posicional, que me pareció correcto, correcta la decisión de anular el gol. Sí, Eh, y eso ya pues terminó 1-0 al descanso, segundo tiempo también Sheffield United jugó mejor el Sunderland como suele jugar, que es a la contra buscando su oportunidad. Lo hizo en el 1-1 con Mayenda, porque tiene buenos jugadores como Mayenda, Isidore, y luego, pues justo hacia el final, Tom Watson aprovechó un error del defensa cuando parecía que iba a ir a la prórroga y metió el 1-2 en probablemente en su último partido del Sunderland antes de irse al Brighton. Así que así que terminó el partido, mereció ganar, en mi opinión, el Sheffield United, pero el Sunderland tuvo pegada, aprovechó sus ocasiones y el Sunderland, después de pasar como 6 semanas de vacaciones, volvió en los playoffs a ganar las semis y después a última hora y después en la final, cuando más importó, ¿no? Y ahora pues vuelve a la Premier League y creo que casi todos estamos contentos por su vuelta a la Premier League. sí, es verdad que el Sunderland acabó fatal el campeonato, perdió contra vosotros, contra el Blackburn Rovers, y me decías tú que estaba en una racha muy mala, pero que ya con la mente puesta en los playoffs. Eso a veces te sale mal, eso, como estés solo pensando en la final, te desconectas por el camino, pero en el caso del Sunderland le salió perfecto y con protagonismo decisivo de un español. El Eliezer Mayenda no deja de ser español, es de esos nombres que están en la Championship inglesa que no te hacen sospechar que pueden ser internacionales con nuestra selección, pero que es así, es de la estirpe de Mateo Joseph, ¿no? Eliezer Mayenda, nacido en Zaragoza y un jugador que apunta maneras. Sí, sin duda, creo que ha sido, obviamente el salto de la Championship a la Premier League es enorme, pero ha demostrado de sobra que merece al menos una oportunidad de jugar en la Premier League, porque ha jugado muy, muy bien en el Sunderland. Esta temporada ha sido clave el, el, en el ascenso del Sunderland a la Premier League, y eso es lo que quieres, ¿no? Aprovecha sus ocasiones, también genera ocasiones y los goles, yo creo que pues realmente 10, 11 goles, pues son muchísimos goles cruciales también cuando tienes otros jugadores ahí. Y en la Championship eso es lo que quieres, alguien para marcar goles, porque suele desbloquear el partido así, ¿no? Determina entre 1 y 3 puntos. Y obviamente hay otros jugadores de nivel. Tiene Patrick Roberts en el banquillo que también tuvo influencia, que también ha pasado por el Burnley, Chris Mepham. O sea, hay jugadores ahí que tienen calidad. Es cierto que LeBris, pues no lo conocemos mucho antes del Sunderland, pero hay que darle mérito por haber subido a un equipo histórico como el Sunderland. Sí, creo que es entrenador francés, Le Bris, y ha hecho una gran labor con el Sunderland en una temporada en la que era un desconocido en los banquillos. Bueno, pues ahora nos queda disfrutar de la final de la Champions, Paul. Después de estas finales europeas, los ingleses ahí sacando pecho con la Europa League, la Conference League, también todos los títulos completados por el Chelsea, que es algo, bueno, eso a mí me parece que es un presumir de manera extraña, porque es como si los atléticos presumen, es que nosotros somos el único entre Madrid, Barça y nosotros que ha ganado también la Liga de Segunda. Pues el Chelsea te vende ese relato, ¿no? Pero y los ingleses, pues con el dinero de la Premier, pues han ganado los dos títulos secundarios, pero mañana en la final de la Champions hay más jugadores españoles que ingleses en ese PSG Inter. Allí imagino que se habla muy poco de la final de la Champions. De momento sí, pero mañana por la noche, pues obviamente se va a comentar mucho. Yo creo que mañana sí que se va a comentar mucho.
Es cierto que en comparación con los otros dos finales se ha hablado bastante poco, pero es una final de Champions, es un partidazo y creo que el PSG, en mi opinión, creo que va a ganar el PSG, pero me gustaría que ganara el PSG porque no lo ha ganado antes, pero que gane el mejor, que veamos un buen espectáculo. Pero sí, está claro, ¿no? En comparación con los otros dos finales, pues se ha hablado bastante menos de esta final. Múnich siempre gana un equipo que nunca ha conquistado la Champions, pero al mismo tiempo el momento más épico de las semifinales, esta es la teoría de Ancelotti, lo protagonizó el Inter de Milán. Y cuando un equipo protagoniza el momento más épico de las semis, dice Carleto que gana la Copa de Europa. Así que yo primero voy con el Inter, me caen mejor, no son franceses, eso es un punto muy importante. Y segundo, le doy opciones, opciones serias, no solo de digno finalista, sino de poder ganar. Ya veremos. Bueno, pues lo disfrutamos y lo comentamos todo la semana que viene. Ya será momento de selecciones. Muchas gracias, un programa más y un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Disfruta de la final de la Champions y volvemos la semana que viene. Obviamente hay Nations League y todo eso, pero ya habrá terminado todo el fútbol de clubes. Pero disfruta de la final de Champions. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Chao.